Si tomas un mapa, un lápiz y una regla y trazas una línea recta entre el extremo sur de la península de la Florida y el norte de Puerto Rico, luego otra hasta llegar al sur de las Islas Bermudas, y finalmente una tercera hasta el punto de partida peninsular floridano, has dibujado el célebre Triángulo de las Bermudas. Es un triángulo casi equilátero que alberga 1.3 millones de kilómetros cuadrados de océano y que ha producido los mitos, leyendas y hechos supuestamente inexplicables, más famosos entre todos los mares del mundo. Barcos a la deriva sin rastros de las tripulaciones, embarcaciones desaparecidas para siempre y aviones extraviados junto con sus tripulantes, sin una sola señal de vida. Son los principales eventos ocurridos en este triángulo, que forman parte de la iconografía mundial del misterio y han motivado miles de libros, películas, seriales y artículos, intentando explicarlos. ¿Qué tanto hay de cierto sobre las misteriosas desapariciones en el triángulo? ¿Son hechos auténticos, inexplicables, o forman parte de un mito elaborado, uno de los más populares del siglo XX? Vamos a intentar dar respuesta a las anteriores preguntas, relatando los misterios más conocidos sobre el Triángulo de las Bermudas, las principales teorías conspirativas asociadas y las explicaciones racionales más frecuentes que se dan a sus enigmas. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. El Bergantín, a la deriva sin ningún tripulante a bordo. El 5 de diciembre de 1872, el barco canadiense Dei Gratia encontró frente a las Islas Azores, en el Océano Atlántico, a una embarcación navegando a la deriva y sin ningún tripulante a bordo. Era el bergantín mercante estadounidense Mary Celeste, que había salido del puerto de Nueva York el 7 de noviembre anterior con destino a Génova, Italia, con una carga de alcohol crudo. Las velas estaban parcialmente desplegadas, faltaban los botes salvavidas, todavía quedaba suficiente agua y provisiones, y el Mary Celeste se veía en malas condiciones, pero aún apto para navegar. Los efectos personales del capitán, los de su esposa e hija que lo acompañaban, y los de la marinería estaban en su sitio, pero nunca más volvió a saberse de ninguno de ellos. Las teorías que rodean el misterio del Mary Celeste incluyen un enloquecimiento general por los vapores del alcohol, una tromba marina, un terremoto submarino, el ataque de un calamar gigante y algún fenómeno paranormal relacionado con el Triángulo de las Bermudas. Número 2. La goleta maldita. En 1881, la goleta Ellen Austin, que había salido de Londres con destino a Nueva York, se topó con otra goleta a la deriva cerca del Triángulo de las Bermudas, aparentemente sin personas a bordo. El capitán Baker, del Ellen Austin, ordenó observar durante 2 días la embarcación, posiblemente abandonada justo al norte del Mar de los Sargazos, para asegurarse de que no se trataba de una trampa. Pasados los 2 días sin percibir señales de vida, Baker subió a bordo de la goleta siniestrada y encontró el cargamento bien embalado, pero ninguna señal de la tripulación. El oficial movió parte de su personal al barco a la deriva para conducirlo a puerto, y cuando ya llevaban 2 días de navegación, una tormenta los separó. Días después, el vigía del capitán observó la goleta a través de su catalejo mientras se alejaba. Tras varias horas de persecución, el Ellen Austin logró darle alcance para encontrarse con algo escalofriante. Nuevamente, la tripulación de la goleta había desaparecido. Número 3. La desaparición del USS Cyclops. El USS Cyclops fue un buque de abastecimiento de la Armada de Estados Unidos, cuya desaparición con 306 tripulantes en 1918, en el Triángulo de las Bermudas, constituye la mayor pérdida de vidas de la Marina estadounidense en un solo incidente. El barco clase Proteus había zarpado el 16 de febrero de 1918 de Río de Janeiro, con una carga de 10.000 toneladas de mineral de manganeso, con destino a Baltimore, Maryland. El Cyclops paró en Salvador de Bahía, donde el capitán George W. Worley reportó una grieta en la turbina de estribor antes de continuar viaje con una sola hélice. El barco hizo una parada no programada en Barbados y fue autorizado a continuar hacia su destino, zarpando el 4 de marzo. El 9 de marzo fue avistado por un buque tanquero entre Cabo Hatteras y Cabo Charles, pero después nunca más volvió a saberse del Cyclops y su tripulación.
Número 4. La goleta encallada y abandonada. La goleta comercial de 5 mástiles Carroll a Deering es otro de los misterios marítimos estadounidenses del siglo XX más comentados, debido al total misterio que sigue rodeando su abandono. El 31 de enero de 1921, la goleta fue encontrada varada entre las traicioneras rocas de Hatteras Diamond Shoals, Carolina del Norte. Cuando el equipo de investigación pudo llegar al sitio del siniestro después de una ardua lucha contra el mar embravecido, no encontró a ningún miembro de la tripulación en el barco encallado. Tampoco estaban las pertenencias del personal, los cuadernos de bitácora, los equipos de navegación ni los botes salvavidas. A menudo llamado el barco fantasmas de los Outer Banks, la desaparición de la tripulación de la goleta Carroll a Deering en el Triángulo de las Bermudas es uno de los muchos enigmas en torno a esta zona del Atlántico llena de leyendas. Número 5. El misterio del yate Brujería. Que un barco de nombre Brujería se acerque al Triángulo de las Bermudas o se adentre en él provoca un mal presentimiento, incluso con un sacerdote a bordo. El 22 de diciembre de 1967, el crucero de cabina Brujería partió de Miami con su propietario, Dan Borak, y su amigo, el padre Practic Horgan. Los dos amigos querían ver las luces de la ciudad en la lejanía, y tras alejarse unas pocas millas de la costa, la guardia costera recibió una llamada de que el yate de lujo, de 23 pies, había chocado con algo. Los guardias costeros se pusieron en marcha, pero tras llegar al lugar indicado por los tripulantes, solo encontraron un mar desierto y ningún signo de vida. Todavía no se sabe qué pasó con este yate dotado de todas las herramientas de seguridad de la época. Número 6. La fragata devorada por el Triángulo. El HMS Juno fue una fragata de 26 cañones de clase espartana de la Armada Real Británica que en 1857 desempeñó un papel histórico en la anexión al Imperio del Reino Unido de las Islas Cocos, actualmente australianas. Después de sus operaciones en el Pacífico, fue rebautizada como HMS Atalanta y destinada a las posesiones imperiales británicas en América, donde se convirtió en buque escuela. En 1880 zarpó al astillero real de las Bermudas, con destino a Inglaterra, y desapareció en el Triángulo con toda su tripulación, se presume que a consecuencia de una tormenta. La tripulación estaba formada por 300 marineros aprendices, y la Armada Real fue duramente criticada. Un editorial del Times señaló: "No puede haber dudas sobre la locura criminal de enviar a unos 300 muchachos, que nunca antes se habían hecho a la mar en un buque escuela, sin un número suficiente de marineros formados y experimentados para hacerse cargo en circunstancias excepcionales". Número 7. La pérdida de los 5 bombarderos del vuelo 19 y del avión que fue en su búsqueda. Este hecho insólito registró la pérdida no solo de 5 aeronaves inicialmente desaparecidas, sino también del avión que después fue en su búsqueda. El 5 de diciembre de 1945, 5 bombarderos torpederos TBM Avenger de la Armada de Estados Unidos partieron en un vuelo de entrenamiento sobre el Atlántico. Los aviones del llamado vuelo 19 nunca regresaron a la base y desaparecieron junto con los 14 tripulantes de la flotilla. En principio, el informe de investigación de la Armada atribuyó la pérdida a un error humano del líder de la escuadrilla, el teniente Charles C. Taylor, lo que era difícil de sostener debido a la naturaleza múltiple de las desapariciones. Después el informe fue cambiado asentando causas desconocidas. Lo más increíble es que el avión PBM Mariner con 13 tripulantes que salió en busca de la flotilla extraviada también desapareció sin dejar rastros, presumiblemente por una explosión. Número 8. Un avión que se extravió y probablemente el capitán no lo sabía. La noche del 28 de diciembre de 1848, un avión comercial Douglas DST partió de San Juan de Puerto Rico rumbo a Miami, con 29 pasajeros y 3 tripulantes. Cuando creía encontrarse 80 kilómetros al sur de Miami, el capitán del avión informó sobre su posición, pero extrañamente no fue escuchado en la estación de control de la ciudad de Florida. Sin embargo, el mensaje fue escuchado en Nueva Orleans y retransmitido a Miami, y después se especuló que el capitán había indicado una posición equivocada. En todo caso, esa fue la última información que se tuvo sobre el Douglas DST, que desapareció misteriosamente con todas las personas que llevaba a bordo. Número 9. Una joven empresa aérea pierde 2 aviones sobre el Triángulo de las Bermudas. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, un grupo de pilotos británicos retirados fundó la compañía British South American Airways para atender con aviones Avro Tudor y otros modelos el incipiente mercado comercial aéreo en el Atlántico Norte y el Caribe.
Entre los aviones con los que los veteranos pilotos de guerra británicos comenzaron sus operaciones en su nueva vida laboral estaba una flotilla de 3 Avro Tudor, a los que llamaron Star Tiger, Star Ariel y Star Lion, y no pudieron haber tenido peor suerte con ellos, ya que perdieron las 2 primeras aeronaves en accidentes inexplicables sobre el Triángulo de las Bermudas, el Tiger en 1948 y el Ariel en 1949. La desaparición de estos 2 aviones contribuyó significativamente a alimentar la leyenda sobre el Triángulo de las Bermudas. Número 10. La desaparición del Star Tiger. El Star Tiger de la British South American Airways salió de las Azores el 30 de enero de 1948 con destino a las Bermudas, después de haber realizado 11 vuelos transatlánticos sin novedad. Llevaba 6 tripulantes y 25 pasajeros, la mayoría británicos, aunque también volaban 2 mexicanos, 2 checos y un suizo. Una hora antes del despegue de la Star Tiger partió un Avro Lancaster de la misma aerolínea, y su capitán había prometido proporcionar información meteorológica al avión que le seguía. Los 2 aviones se mantuvieron en contacto durante parte de la travesía y el Lancaster aterrizó en las Bermudas, pero el Tiger nunca llegó. Todo un misterio, ya que el piloto de Lancaster informó que había tenido un vuelo sin contratiempos. Número 11. La desaparición del Star Ariel. El 17 de enero de 1949, el Star Ariel desapareció sobre el Atlántico sin dejar rastros, cuando hacía un vuelo entre las Bermudas y Kingston, Jamaica. El avión de la British South American Airways llevaba a bordo 13 pasajeros y 7 tripulantes cuando se perdió. El Avro Tudor partió de las Bermudas a las 8:41 de la mañana con excelentes condiciones meteorológicas y el capitán John Cutler McPhee decidió aprovecharlas, volando a gran altura. Casi una hora después de la salida, el piloto se comunicó con el control de Kingston diciendo: «Partí de Kindley Field a las 8:41 am. Mi tiempo estimado de llegada a Kingston es a las 2:10 p.m. Vuelo con buena visibilidad a 18.000 pies». Su último mensaje fue: «Estaba sobre 30 grados norte a las 9:37 am. Estoy cambiando a frecuencia MRX». Después desapareció para siempre. Número 12. El yate que soltó anclas y amarras. El 26 de septiembre de 1955, el yate de recreo Connemara IV fue encontrado a la deriva al sur de las Bermudas, sin ningún tripulante a bordo, y empezaron a surgir especulaciones relacionadas con el triángulo respecto a la desaparición del personal. La temporada de huracanes de ese año muestra que el huracán Jonah pasó por las Bermudas entre el 14 y el 18 de septiembre, y se pensó que quizás el Connemara IV había sido afectado por el ciclón. Sin embargo, otro relato da cuenta de que la deriva del yate se produjo por un acontecimiento muy diferente. Esta versión señala que el Connemara IV se encontraba anclado en la bahía Carlisle de las Bermudas la mañana del 22 de septiembre del año 1955. Y los fuertes vientos huracanados lo soltaron de sus anclas y amarras y lo pusieron a la deriva. No tenía tripulantes a bordo justamente porque estaba anclado. Número 13. El silencio de los KC-135 Stratotankers. El 28 de agosto de 1963 se produjo en el Triángulo de las Bermudas la misteriosa pérdida de 2 grandes jets KC-135 Stratotankers que habían partido de la base aérea de Homestead, Florida, acompañados de 3 B-47 en una misión de reabastecimiento de combustible. La primera parte de la misión transcurrió sin problemas, y cuando retornaban a Florida informaron al control de tráfico aéreo del Atlántico sobre sus coordenadas de ubicación. A las 12:20 del mediodía, los aviones B-47 perdieron contacto visual con los Stratotankers tras entrar en un barco de nubes. Ese fue el último momento en el que se supo de los aviones cisternas. Se silenciaron y desaparecieron, y sus escombros fueron encontrados el día siguiente. 2 enormes aviones quedaron destruidos con un tiempo excelente y sin pronunciar una sola palabra por radio. Número 14. Los 2 fareros perdidos. El Gran Faro de Isaac es una torre de señalización luminosa de 46 metros de altura, situada en la pequeña isla bahameña de Great Isaac Cay, a 32 kilómetros al nordeste de las islas Brimini, y accesible solo por barco. Fue erigido en 1859 y los únicos habitantes del islote eran los 2 guardianes del faro, quienes no manifestaban tener problemas con su vida en total aislamiento. El 4 de agosto de 1969 se descubrió que el faro parecía abandonado, y cuando un equipo de investigación llegó poco después al lugar, encontró que los 2 fareros habían desaparecido.
El registro de huracanes de 1969 mostró que el ciclón Ana, el primero del año, había pasado a lo bastante cerca de la pequeña isla rocosa. Desaparecieron los 2 operadores del gran faro de Isaac a consecuencia del huracán. Número 15. Las explicaciones paranormales de las desapariciones. Los escritores y comentaristas sobre los acontecimientos en el Triángulo de las Bermudas han hecho una serie de explicaciones sobrenaturales y paranormales. Algunas personas sostienen la hipótesis de que la región del Triángulo está bajo la influencia de un universo paralelo que provoca una deformación del espacio-tiempo, por lo que los objetos son absorbidos. Otros han atribuido los hechos a los ovnis y otras explicaciones por el estilo, haciéndose ricos de paso. El escritor estadounidense Charles Berlitz vendió más de 20 millones de ejemplares de su libro Triángulo de las Bermudas, publicado en 1974, en el que propone explicaciones como la intervención de seres alienígenas y la acción del continente perdido de la Atlántida. Número 16. Las brújulas enloquecidas. Una de las explicaciones racionales que se ha dado a las desapariciones en el Triángulo de las Bermudas es la ocurrencia de anomalías magnéticas inusuales localizadas en el área, aunque tales perturbaciones nunca han sido identificadas. Las brújulas presentan desviaciones naturales respecto al polo norte magnético, algo que los navegantes saben desde hace siglos. El norte magnético que guía la aguja de la brújula y el norte geográfico son exactamente iguales, solo para una pequeña cantidad de lugares en Estados Unidos. Sin embargo, personas poco familiarizadas pueden encontrar misterioso que la brújula cambie en una extensión tan grande como el triángulo. Luego están las explicaciones ligadas a los errores humanos que indudablemente pueden estar detrás de la pérdida de barcos y aviones sin necesidad que intervenga un poderoso evento paranormal. Número 17. El papel de la corriente del Golfo en las desapariciones. La corriente del Golfo es un río oceánico de 1000 kilómetros de ancho, que se desplaza casi 2 metros por segundo, representando un caudal de cerca de 80 millones de metros cúbicos de agua por segundo. Estas magnitudes dan una idea de la cantidad de energía en movimiento en el paso de la corriente desde el Golfo de México hacia el extremo sur de la península de la Florida y su continuación por la costa este de Estados Unidos y la costa de Terranova, para adentrarse en el océano como la corriente del Atlántico Norte. Cualquier avión que caiga en la corriente del Golfo o cualquier barco que penetre en ella puede ser arrastrado en poco tiempo muy lejos del lugar reportado, lo que conduce a plantear teorías sobrenaturales para hechos que tienen explicaciones racionales. Número 18. La violencia del clima. Los huracanes en el Caribe y el área del Golfo de México se presentan puntualmente cada año, causando pérdidas de vidas y de millones de dólares en daños materiales. El primer caso conocido de un huracán destructivo en América fue el de la flota del español Francisco de Bobadilla en 1502, y desde entonces se han reportado infinidad de incidentes relacionados con la violencia del clima en el Mar de las Antillas y el Triángulo de las Bermudas. Antes de la llegada de los satélites meteorológicos, los navegantes disponían de poca o ninguna información sobre la aproximación de un huracán en su ruta. Las condiciones climáticas pueden hacer que un viento de 30 km por hora se convierta repentinamente en uno de más de 100 km por hora, lo que tiene el potencial necesario para desestabilizar una embarcación en medio del océano. Es probable que eventos ocurridos en el Triángulo, atribuidos a causas sobrenaturales, hayan sido violentos y localizados cambios en las condiciones climáticas. Número 19. Los hidratos de metano. Las publicaciones del Servicio Geológico de Estados Unidos identifican grandes depósitos de hidratos de metano submarinos frente a la costa sureste del país y en otras partes del mundo. Se ha especulado que la liberación de grandes masas de estos compuestos desde la plataforma continental puede perturbar la navegación y hacer zozobrar una embarcación. Experimentos de laboratorio realizados en Australia demostraron que el burbujeo de hidratos de metano reduce la densidad del agua y afecta la flotabilidad en el mar, lo que puede conducir al hundimiento de un barco. Estos fenómenos podrían ocurrir rápidamente y sin previo aviso, convirtiendo un fenómeno geológico y natural en otro sin explicación. Número 20. La teoría de la Atlántida. Fue el políglota y escritor estadounidense Charles Berlitz el que popularizó la idea de que el legendario continente perdido de la Atlántida, descrito por Platón en sus diálogos, estaba relacionado con los misterios del Triángulo de las Bermudas. Charles, fallecido en 2003, era nieto de Maximilian Berlitz, fundador de la conocida escuela de idiomas Berlitz. Charles Berlitz publicó el superventas Triángulo de las Bermudas
en el que propuso la teoría de que los misteriosos accidentes eran producidos por la isla de la Atlántida en su deriva por el océano. Después de Berlitz, otros autores se sumaron a la teoría, señalando que los atlantes habían desarrollado adelantadas tecnologías todavía activas que provocaban los enigmáticos accidentes en barcos y aviones. Número 21. Las olas rebeldes del Triángulo de las Bermudas. Una ola rebelde es aquella que puede alcanzar el doble o más de tamaño respecto a otras que se manifiestan en la misma parte del mar. Son olas gigantes que pueden presentarse repentinamente como surgiendo de la nada, tal si fueran una pared de agua saliendo del océano. Ocurren por cambios en la fluidodinámica de los mares y también han sido ligadas a los enigmas del Triángulo de las Bermudas. Hace algunos años, científicos de la Universidad de Southampton, Inglaterra, afirmaron que las aguas del Triángulo eran particularmente propicias para la aparición de olas rebeldes debido a la gran cantidad de tormentas que se producen en el área. Según los investigadores, algunas de estas olas pueden alcanzar más de 30 metros de altura, por lo que están en capacidad de hacer naufragar a una embarcación grande. Número 22. Las manos extraterrestres detrás del Triángulo de las Bermudas. Donde quiera que haya hipótesis conspirativas, los alienígenas desempeñan un papel y el Triángulo no es la excepción. En este caso, los extraterrestres estarían utilizando el famoso espacio triangular del Atlántico como el portal de sus actividades en el planeta. Se afirma que en el Triángulo de las Bermudas los aliens han reunido personal y tecnología para realizar sus investigaciones sobre la especie humana, y ocasionalmente hunden un barco o derriban un avión para atrapar viajeros desprevenidos. En opinión de los defensores de la teoría, esto explicaría por qué las tripulaciones de las naves marítimas y aéreas siniestradas siempre desaparecen. Número 23. Los supuestos agujeros de gusano del Triángulo. Un agujero de gusano es un concepto científico teórico, también llamado puente de Einstein-Rosen, por los físicos Albert Einstein y Nathan Rosen, que permitiría el viaje a través del tiempo. Hasta la fecha no hay evidencias de que el espacio-tiempo conocido contenga este tipo de estructuras, por lo que solo se mantienen como una teoría derivada de la relatividad general. Sin embargo, algunos fanáticos de las conspiraciones no solo creen que los agujeros de gusano existen, sino que están detrás de las misteriosas desapariciones en el Triángulo de las Bermudas. El piloto Bruce Gernon está entre los creyentes de los agujeros de gusano y dijo: "No creía en los viajes en el tiempo ni en la teletransportación hasta que me pasó a mí". Número 24. Las trombas marinas del Triángulo de las Bermudas. Una tromba marina es una columna de aire húmedo en movimiento giratorio sobre el mar, siendo lo más parecido a un tornado en el océano. De manera similar a los tornados de tierra, puede alcanzar altas velocidades, de hasta 200 km por hora. Debido a que la costa atlántica estadounidense es una de las áreas marítimas en las que más se producen estos fenómenos naturales, muchos postulan que son la principal causa de los desastres en el Triángulo de las Bermudas. Si bien esta teoría no está probada, podría tener veracidad, ya que la Administración Nacional Oceánica y la Guardia Costera de Estados Unidos creen que los percances en el Triángulo están principalmente relacionados con el mal tiempo y los errores humanos. Número 25. La aparición de la leyenda. El primer planteamiento sobre desapariciones extraordinarias en el área del Triángulo de las Bermudas apareció en un artículo del Miami Herald, publicado como un despacho de Associated Press por Edward Van Winkle Jones el 17 de septiembre de 1950. En 1952, la revista Fate publicó un breve artículo de George Sand titulado Sea Mystery at Our Bank Door, o Misterio Marino en nuestra puerta trasera, que se refiere a las desapariciones de los 5 bombarderos Avenger del vuelo 19 y del PBM Mariner, que fue en su búsqueda, ocurridas en el año de 1945. El artículo de Sand fue el primero en sugerir la existencia de un espacio en el mar, ahora llamado Triángulo de las Bermudas, como escenario de posibles acontecimientos sobrenaturales relacionados con la catástrofe de los 6 aviones. Número 26. La creación de la frase Triángulo de las Bermudas. En febrero de 1964, el escritor estadounidense Vincent Gaddis escribió un artículo titulado El Triángulo Mortal de las Bermudas, que fue el origen de la expresión Triángulo de las Bermudas, tantas veces utilizada después. Gaddis, autor de varias historias sobre fenómenos paranormales, publicó su artículo en la revista Argosy y atribuyó la desaparición del vuelo 19 a los hechos inusuales en el Triángulo y fijó los 3 vértices de este en Miami, San Juan de Puerto Rico y las Bermudas.
Gaddis también defendió la combustión humana espontánea, una teoría pseudocientífica que postulaba que el cuerpo humano podía convertirse en cenizas por la acción de su energía interna y sin la participación de una fuente energética externa. Número 27. Richard Wiener defendió las causas naturales de los misterios. Uno de los escritores más fértiles del siglo XX sobre los misterios del triángulo más famoso de la geografía mundial fue el estadounidense Richard Wiener, autor de libros sobre supuestos fenómenos paranormales, fallecido en 2016. En la década de 1970, Wiener publicó El Triángulo del Diablo en 1974, El Triángulo del Diablo 2 en 1975 y Del Triángulo del Diablo a la Mandíbula del Diablo en 1977. En 1974 trabajó en el documental televisivo Triángulo del Diablo, narrado por Vincent Price. Cabe destacar que si bien Wiener escribió que sucedían cosas misteriosas en el Triángulo de las Bermudas, no las atribuyó a sucesos paranormales, diciendo: todas las respuestas se encuentran en el error humano, el mal funcionamiento mecánico, el clima extraño o las anomalías magnéticas. Número 28. El aguafiestas del Triángulo de las Bermudas. En su libro de 1975, El misterio del Triángulo de las Bermudas resuelto, el escritor y piloto estadounidense Larry Kush desmonta y desacredita la mayoría de las teorías sobrenaturales relacionadas con el triángulo. En su argumentación, Kush afirma que el número de barcos y aviones desaparecidos en el triángulo no ha sido significativamente mayor que en otras partes del mar y que los escritores que han defendido la condición paranormal de los sucesos ocultaron o falsearon información. Por ejemplo, según Kush, Berlitz y otros escritores presentaron condiciones climatológicas perfectas para aumentar el enigma sobre sus relatos, cuando en realidad sabían o era posible saber que el clima no había sido tan calmado. Número 29. Larry Kush afirma que la leyenda del Triángulo de las Bermudas es un mito totalmente fabricado. En su varapalo a los planteamientos de sus rivales a propósito del Triángulo de las Bermudas, Larry Kush también refirió que Berlitz y compañía hicieron una investigación mediocre, por ejemplo, dando definitivamente por perdido un barco sin preocuparse por verificar si había llegado con retraso a puerto. Igualmente afirma que algunos escritores reportaron desapariciones que ni siquiera fueron reportadas por los periódicos y que en realidad nunca ocurrieron. En conclusión, Kush opina que las historias sobre el Triángulo de las Bermudas son un mito totalmente fabricado, ingenuamente o por el interés de vender publicaciones. Número 30. Las aseguradoras no cobran tarifas más altas por pasar por el Triángulo de las Bermudas. Si algún argumento es convincente respecto a que en el Triángulo no sucede nada insólito, al menos no más que en otras rutas marítimas del mundo, es que las aseguradoras no cobran una prima por pasar por el área. Cuando en 1992 John Simmons estaba produciendo un programa sobre el Triángulo de las Bermudas para el Canal 4 de Gran Bretaña, tuvo el buen tino de preguntar a Lloyd's, principal organización mundial de seguros, y Reaseguros, si en el Triángulo se había hundido una mayor cantidad de barcos. La venerable institución de la City de Londres, fundada en 1688, respondió que no era así y que no cobraba un recargo por pasar por el área. Número 31. Los registros de la Guardia Costera de Estados Unidos también señalan que en el Triángulo no pasa nada raro. Los registros de la Guardia Costera estadounidense confirman la información de Lloyd's. Según sus estadísticas, la cantidad de desapariciones de barcos y aviones en el Triángulo de las Bermudas ha sido totalmente insignificante respecto a la magnitud del tráfico aéreo y marítimo que circula por el área. Aunque es una institución de naturaleza discreta, se afirma que la Guardia Costera también ha recopilado información que desmiente la naturaleza supuestamente insólita de varias desapariciones ocurridas en la zona del Triángulo. ¿Qué piensas sobre el Triángulo de las Bermudas? ¿Crees que realmente allí suceden cosas inexplicables? ¿Opinas que todo lo que pasa en el Triángulo tiene una causa racional y que el relato es todo un mito? Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale